no, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En esta tarde noche les voy a hablar sobre un hombre que sufrió persecución, que fue encarcelado, que fue falsamente acusado, que fue traicionado por su familia, pero que su fe constante en el Señor le dio la victoria siempre. Siempre victorioso. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida de victoria? Pues esta vida de victoria la vamos a vivir cuando nos dedicamos fervientemente a conocer a nuestro Dios, a servir a nuestro Dios y a serle fiel a nuestro Dios. No importa las circunstancias, no importa las cosas externas que pretendan perturbar nuestra paz, nosotros seguimos aferrados a aquel que nos puede sacar de todos los problemas y de todas las dificultades. Aquel que cuando aún nosotros caigamos en el pozo profundo y cenagoso, es capaz de librarnos y de sacarnos de él. Aleluya, bendito eres, Señor. Esta persona de quien les he hablado es harto conocido en la iglesia, pues le estoy hablando de José. José, el hijo de Jacob. José, el hijo de Jacob, la palabra de Dios nos dice que fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y dice que José era un muchacho. Y la palabra en el capítulo 37 de Génesis nos dice que José tenía 17 años cuando soñó su primer sueño. Santo. Y dice que en ese sueño soñó que él tenía unos montones de cebada y que los hermanos también recogían montones de cebada y que cada uno puso su montón a un lado, pero que los montones de sus hermanos se inclinaron ante el montón de él. Esto le dio mucha molestia, porque aunque los hermanos no interpretaron sueños, ese sí lo entendieron claramente. Aleluya. Pero más aún, soñó más adelante que el sol y la luna y las estrellas le rendían y se rendían antes de él, y eso hasta su padre le molestó y le dijo: hijo, pero ¿qué sueños son esos? ¿Es que acaso yo y tu madre y tu familia y tus hermanos te habremos de servir? Y aunque se molestó, dice que lo llevaba en su mente y en su corazón y pensaba en estas cosas. Ya ustedes pueden ver que siendo el hijo favorito de su papá y soñando este tipo de sueños, eso lo que le trajo fueron terribles consecuencias. Porque los hermanos ya no lo soportaban. No lo soportaban primeramente porque el papá tenía con él muchas misericordias. Y luego con estos sueñitos, y luego con la posición que el papá le había dado, y con las acciones que él hacía, porque él vigilaba a sus hermanos, y cuando hacían algo malo, iba allá y le decía al papá las cosas malas que ellos habían hecho. Así que ustedes se pueden imaginar que mucho lo querían, pero el odio fue tan grande que esos hermanos se confabularon y pensaron matarlo.
y finalmente convinieron en venderlo como esclavo. Y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Es importante, cuando usted lee este relato, notar que este muchacho no se queja, no se lamenta ante Dios y no dice: oh, Dios me ha abandonado, me han vendido como esclavo, mira esto. ¿Cómo es que yo le sirvo a un Dios de justicia, a un Dios poderoso, y Él permite que me pasen estas cosas? No, Él sencillamente continuó su vida. Porque dice la palabra de Dios que se lo vendieron a un tal Potifar, jefe de la guardia de Faraón, que dice que descubrió las capacidades que el muchacho tenía y lo puso a trabajar en su hacienda. Es importante notar que cuando José soñó el primer sueño, él tenía 17 años de edad. Y cuando se lo llevaron y trabajó con Potifar, ya tenía sus 18 años cumplidos. De manera que era ya un hombre hecho y derecho, pero joven. La palabra de Dios dice que era de hermoso semblante y de agradable presencia. Así que ustedes saben que ese joven, despaciándose por la residencia de Potifar, llamó la atención de la esposa de Potifar, quien se enamoró de él y trató de seducirlo. Pero cuando ella intentó, dice que él le dijo: ¿cómo yo voy a pecar contra Jehová? Y dice la palabra de Dios que se fue corriendo. Y ella se quedó con la ropa de él. Y ahí lo acusó falsamente, diciendo que intentó propasarse con ella. Pero en este relato tampoco lo vemos a él quejarse. Tampoco lo vemos a él lamentarse. No lo vemos a él haciendo largas oraciones diciendo: oh Jehová, yo que te he servido, yo que creo que tú eres el Rey de Reyes, mi padre que tuvo un encuentro contigo y tú le pusiste por nombre Israel, y mira lo que me está pasando, pobrecito de mí. No, nada. Aguantó como un hombrecito que era. Y dice que lo metieron en la cárcel. Pero allá en la cárcel se dieron cuenta de las capacidades que él tenía. Y dice la palabra de Dios que todo prosperaba en las manos de José, porque la bendición de Dios estaba con él. Así que a Dios lo metieron a la cárcel junto con José, porque allí estaba Dios ayudándolo. Gloria al Señor, aleluya. Fíjense, hermanos, que esta es una vida que aparentemente está teniendo muchos tropiezos, muchas dificultades, porque estando con una familia que le presta de su cariño, que le da de su amor, sus hermanos lo traicionan y lo venden como esclavo a unas personas extrañas, y de allí se lo llevan y lo venden en Egipto. Y en Egipto lo ponen a trabajar y dando lo mejor de sí, lo meten en la cárcel, difamando su buen nombre. Sin embargo, cuando usted lee la historia, usted va a ver que él no se queja, que él no hace ninguna proclama, que él no dice: Señor, yo que te he servido desde mi juventud, y mira lo que me está pasando. No, él alaba a Jehová y sigue hacia adelante. Y la historia ya ustedes la conocen, porque estamos hablando de una historia conocida. Alabado el nombre de Jesús. Y la historia dice que
un panadero y un copero fueron puestos en la cárcel y ambos tuvieron un sueño. Y el copero tuvo un sueño y el panadero tuvo otro sueño. Y no les voy a contar el sueño, pero José interpretó ambos sueños. Y el sueño del copero era que dentro de 3 días él iba a ser restaurado por el rey a seguir siendo su copero. Pero que dentro de 3 días al panadero le iban a cortar la cabeza. Y así sucedió. Pero cuando José le interpretó el sueño, le dijo: acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón, lo que he hecho por ti. Pero ¿qué pasó? Que dice que se le olvidó. El copero se mantuvo haciendo las cosas allá con Faraón, todas las cosas bonitas, todas las cosas buenas, y se olvidó de José. Y José, que entró a la cárcel ya de 18 o 19 años, a los 30 años de edad, es que es llamado ante Faraón, porque el copero se recordó de José por unos sueños que Faraón tenía que nadie podía descifrar. ¿Y qué resultó? Que ahí se recordó de José, se lo dijo a Faraón, Faraón lo mandó a llamar, le interpretó los sueños, Faraón quedó extremadamente maravillado y lo puso como gobernador de toda la tierra de Egipto para llevar a cabo el plan que él mismo le había dicho a Faraón que debía hacer. Y ya ustedes saben que se trata de las vacas flacas y de las espigas, que unas se comen a las otras, y de los 7 años de abundancia y de los 7 años de sequía y de necesidad. Pero fíjense, hermanos, que ese muchacho que estaba con su padre, ese muchacho que lo había perdido todo y había perdido a su familia, que finalmente llegando a Egipto creyó que había encontrado un hogar. De ese hogar lo acusan y lo meten en la cárcel, y allí está más de 10 años haciendo el bien, y usted no lo ve quejarse. Sin embargo, de momento es llevado delante de Faraón, y a los 30 años de edad José es hecho gobernador de todo Egipto, segundo solo a Faraón. Alabado el nombre de Cristo. Ahí estaba la recompensa de su fidelidad. Ahí estaba la recompensa de ser siempre fiel. Y tan correcto estaba que cuando los hermanos van a Egipto, que él se descubre delante de ellos, le dice: no teman. Óiganme bien. Les dice a esos que lo vendieron: no teman, porque para preservación de la vida Dios permitió que ustedes hicieran lo que hicieran, para que yo llegara a Egipto para protegerlos tanto a ustedes como a mi familia. Hermano, hay que tener fe, hay que someterse a Dios, hay que creer en las promesas de Dios para no tomar venganza, para que el odio no lo consuma, para que el rencor no lo destruya. Pero no solamente eso,
Faraón resulta que salió más sacerdotes que los sacerdotes, porque citó la Biblia y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le consiguió una esposa. Tanto. Dice, si tú vas a ser gobernador de Egipto, necesitas tener una esposa. Y le dio a Asenet. Y Asenet creo que fue contenta porque Asenet le dio 2 hijos después, Efraín y Manasés. Ahora bien, hermanos, ¿es nuestra vida parecida a esta vida? ¿Es nuestra vida una vida dedicada al Señor, que cree las promesas de Dios? Porque hay muchas personas que citan los textos de la Biblia. Aquí yo estoy contigo todos los días de vuestra vida y qué sé yo qué. Y tan pronto se les vacía una goma en el cajo, ponen el grito en el cielo. Tanto. ¿Y qué pasó con el que estaba a tu lado? ¿Qué pasó con el rey de Israel? ¿Qué pasó? Tanto. No te ha parecido ni siquiera Goliat y ya estás cogiendo. Santo, aleluya. Hermano, porque la fidelidad se prueba con fidelidad. Aleluya. Porque el que cree, cree. Y no importa las circunstancias, él sigue creyendo. Yo les voy a dar un ejemplo, para que ustedes vean lo que es una vida de victoria. A ustedes les encanta el cuentito, la historia, la narración de los jóvenes que echaron en el horno de fuego, pero no prestan oído a las cosas que él dice. Y ellos le dicen, cuando el rey dijo, si ustedes no se postran delante de mí, yo los voy a echar a ese horno de fuego, y que Dios los librará de ese horno de fuego. ¿Y qué dijeron ellos? Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego. Esa es fidelidad y creer, esa es fe. Pero ellos le dijeron otra cosa más para demostrar su sumisión a los designios de Dios. Porque puede ser que tú no quieras aceptar la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios puede ser que tú mueras. ¿Por qué no? Si la mayoría y todos los apóstoles fueron asesinados, todos ellos murieron y Dios lo permitió. En algunos casos Dios los libró. A Pedro Dios lo sacó de la cárcel, pero finalmente sabemos que Pedro murió. Pero fíjense lo que dicen ellos. Y si así no fuera, o sea, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si así no fuera, o sea, si Dios permitiera que nos echara al horno de fuego, de todas maneras, no te serviremos a ese Dios que tú has levantado ahí. Eso es, amén. Esa es una fe sin perturbación. Aleluya. Esa es una fe que no se deja llevar por las circunstancias. Esa es una fe que se va hasta lo profundo del corazón y de la fe para demostrar que se ha sometido verdaderamente a la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? Efectivamente, los echaron al horno de fuego, pero la vida victoriosa se dejó sentir, porque dice que cuando echaron 3 veían 4, y cuando lo sacaron, porque veían que no se quemaban y no se incendiaban. Recuerden que el horno de fuego lo habían calentado 7 veces más fuerte. Tanto es así que los echaron a ellos se murieron de la ráfaga de fuego que les dio. Ese fuego estaba enfuegado, con mucho fuego de verdad. Encendido. Estaba prendido. ¿Y qué sucedió?
cuando lo sacaron, dice que la ropa ni siquiera les olía a quemado. No que se quemó, que no les olía a quemado. Ustedes saben que uno se pega cerca de una hoguera y lo primero que recoge son todos los olores que la hoguera tiene. Si no, pregúntele a jamón ahumado. ¿Y qué sucede? No encontraron nada en él. ¿Eso quiere decir que si a usted lo echan en un horno de fuego, Dios lo va a salvar? No. A ellos lo salvó, a usted lo salvará posiblemente de cualquier otra cosa. Porque hay un secreto que nosotros no sabemos. Y es que en muchas oportunidades Dios nos ha salvado de situaciones antes que estas situaciones ocurran. Porque usted puede irse a montar en un avión y de momento pierde el pasaje, llega tarde, no se puede montar y más adelante usted descubre que ese avión tuvo problemas y dificultades y tuvo que aterrizar por allá. Y usted creyó que tenía mala suerte acá, que Dios lo había abandonado. Y Dios lo que hacía era preservando su vida y evitándole muchos problemas. De manera que antes de comentar, antes de proclamar, antes de hablar, hay que ponerse en oración y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Y nosotros debemos saber que debemos estar en la voluntad de Dios. Y la forma para saber la voluntad de Dios es leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos conducirnos. La palabra de Dios nos dice, orad sin cesar. Y a veces jugueteamos con eso de que fulano no ora ni 5 minutos. Eso no es un juego. Eso es una crítica bastante fuerte. Porque un cristiano que no ora, ¿cómo puede enriquecer su vida espiritual si no se comunica con el Padre Celestial? Amén. ¿Cómo usted quiere ser profeta? ¿Cómo usted quiere ser siervo del Dios Altísimo si usted no le pregunta a ese Dios Altísimo qué quiere que Él haga? ¿Qué Él quiere que Él haga que usted haga? ¿Cuál es su voluntad en su vida? Si nosotros oramos, si nosotros buscamos de su presencia, lo tenemos en cuenta en todos nuestros asuntos, Él se revelará a nosotros porque Dios es un Dios galardonador de los que le buscan. Si usted busca a Dios, si usted se allega a Dios, Él se allegará a ti. Amén, aleluya. Hay gente que habla de las malas influencias y dice, mira, no hables de eso, que se te pegan las malas influencias. Pues mire, si las malas influencias se pegan, más se pega Dios. Amén. Porque si buscamos el rostro de Dios, si buscamos la ternura de Dios en nuestras vidas, eso es lo que vamos a encontrar. Gloria a Cristo, aleluya. Porque Dios es un Dios sabio. Y nosotros no podemos ponerle peros a Dios. Ay, yo no oro por esto. Ay, yo no voy a la iglesia por esto. Ay, yo no hago esto porque... Mire, Dios sabe cómo es usted. Usted no le tiene que contar a Dios cómo es usted porque Él lo sabe. Santo. Y Él está trabajando para bendecirlo a pesar de usted mismo. Así es. Hacemos todo para que Dios no nos bendiga y Dios pasa por encima y nos bendice. ¿Sabe por qué? Porque Él es bueno.
Es una característica de un Dios bueno. Y como Dios es bueno, Dios bendice a los que se allegan a Él. Por eso es que Él dice, buscadle mientras está cercano. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Jehová. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Aleluya, bendito eres, Señor. Hoy que tú te encuentras en la mejor condición posiblemente de tu vida, o en la peor condición, si tienes un momento, allégate a Dios. Allégate donde Él, porque hoy es el día que ha hecho el Señor para abrirte los cielos, para abrirte el entendimiento, para llenarte de su paz, de su gozo y de su felicidad. Aleluya. Fíjate que José tenía muchas circunstancias para quejarse. Muchos problemas y dificultades se le presentaron en su vida. Sin embargo, no se narra ninguna queja de él. Él siguió soportando todo el castigo, soportando todas las circunstancias, porque no importaba las circunstancias en que lo metieran a él. La palabra de Dios dice que Dios estaba con él. Aleluya. Y eso es lo que tú tienes que procurar en esta vida, que Dios esté contigo. Santo. Amén. Eso es. La palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Pregúntese, si Dios está con usted, ¿quién le puede hacer frente? ¿Qué dificultad, qué problema puede medrar en tu vida? ¿Qué dificultad y qué problema te puede hacer una persona infeliz? Si el dador del gozo, el dador de la felicidad está contigo, ¿cómo tú te vas a sentir solo si el Espíritu de Dios está contigo? Dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos con Él morada. De manera que si Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo están en tu corazón, tienes que cantar el corito que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Santo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Porque Dios es el todo de la vida. Aleluya. Con Él lo tenemos todo. Sin Él estamos vacíos. Sin Él no tenemos nada. Y es un problema bien grande cuando no nos preparamos espiritualmente, no estudiamos la palabra, y cuando aparecen los problemas y las dificultades, lo primero que hacemos es que nos quejamos. Lo primero es lo que dice, ay, Dios nos ha abandonado, nos dejó solos. Hermano, Dios no lo deja solo nunca. Usted lo deja a Él. Gloria a Dios. Porque Dios está en todas partes. Soy amén. Y si usted no siente la presencia de Dios, si tú no sientes el Espíritu de Dios, el problema no es de Él, el problema es tuyo. ¿Qué estás haciendo que no sientes el fuego del poder del Espíritu de Dios en tu vida? Aleluya. ¿Qué estás haciendo que no sientes el gozo del Espíritu de Dios en tu corazón? Santo. ¿Qué estás haciendo que no ves la presencia de Dios manifestándose en medio de tu entorno, en tu trabajo, donde quiera que tú estés? Dándote gozo, bendición, alivio. Aleluya. Porque hay alivio en Dios, porque dice que Dios es un Dios consolador. Dios consuela cuando te sientes triste,
cuando te sientes angustiado, Él es la esperanza de tu vida. Él es el que te dice, sin mí nada podéis hacer. Y tenemos que aprendernos de memoria que sin Él nada podemos hacer. Que Él es la esperanza de nuestra vida. Y tenemos que ver que ya no vivo yo, pero que vive Cristo en mí. Aleluya. Lo que pasa es que queremos hacerlo de la forma inversa. Quiero vivir yo y que Cristo sea el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús y Cristo es el que va a servir a mí, que soy lo importante de esta ecuación. A mí, que soy lo grande. A mí, que soy lo necesario. ¿Qué pasó con el siervo inútil? Eso es, amén. ¿Qué pasó con el siervo inútil? Porque es verdad que Jesucristo va a servir. Aleluya. Pero también es verdad que Él le va a servir a un pueblo que se somete a su voluntad. Eso es, gloria a Cristo. Aleluya. Pero también es verdad que Él le va a servir a un pueblo que busca su nombre, que lo proclama como Rey y como Señor y que vive conforme a sus exigencias. Y dice que las exigencias de Él no son gravosas, porque lo único que Él quiere es que vivamos en paz con todos y de lo que nosotros, en lo que de nosotros dependa. Aleluya. No te está pidiendo que hagas grandes esfuerzos. Vivís en paz con todos. Recuérdale para adorarle y para glorificarle. Santifica su nombre. Bendice su nombre en tu vida. Abre los ojos y ve la presencia de Dios en tu vida. Porque hasta que tú no veas a Dios obrando en tu vida, no te vas a dar cuenta de las muchas cosas que Dios hace por ti y por mí y por todos. Aleluya. Amén. A veces creemos que las cosas nos salen bien porque somos súper brillantes. Y es verdad que en muchas situaciones somos súper brillantes. Pero recuerda, hay cosas que nosotros no vemos. Y en lo que nosotros vemos, creemos que lo hemos hecho todo bien. Pero en lo que no vemos, ¿cómo lo controlamos? ¿Cómo sabemos que lo que no vemos estaba de acuerdo a lo que nosotros hicimos y no en contra? Por eso es que nosotros tenemos un Dios al que no vemos. Pero lo vemos obrando en nuestras vidas. Y cuando tú ves a ese Dios obrando en tu vida, tú sabes que lo que no vemos está bajo el control de Dios. Ahí tienes los numeritos. Que lo que tú no puedes controlar, que lo que tú no ves, que lo que tú no puedes manejar, si tienes aquel que todo lo puede y que todo lo ve y que te bendice, sabes que eso que tú no ves está controlado. Porque Él se encarga de eso. Y es importante saber y creer que Dios es amor. Amén. Porque hay veces que decimos que Dios es amor, pero no creemos que es amor. Decimos, Dios es amor, ay, pero me castiga tanto. Ay, Dios no permitió que me hiciera esto. Ay, Dios hizo aquello. Ay, Dios hizo esto otro. Hermano, ¿por qué tanta negatividad? Si Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices, ¿qué saca Dios con hacernos a nosotros infelices? Si Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Santo eres. No es para que vivan una vida miserable.
llena de sufrimientos y de dolor. Ese no es el objetivo de Él. Sácate eso de la cabeza. Aleluya. Él quiere que tu vida sea radiante. Si algo de eso te pasa, tiene un propósito divino. Un propósito que te va a hacer más grande y que te va a lograr más bendición de Dios, como le pasó a José. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Cuántas veces a ti te han vendido como esclavo? ¿Cuántas veces te han difamado y te han metido preso? Bendito eres Dios. Y nunca se quejó. ¿Y saben quién nunca se quejó tampoco? Jesucristo. Gloria a Cristo. Gloria a tu nombre, Señor. Cuando lo llevaban cargando la cruz, dice, no se quejó y no hay engaño en su boca. Cargó la cruz hasta que llegó al patíbulo. Hermano, cuando tú caminas por el propósito de Dios en tu vida, Dios te está acompañando y tú lo notas. Dentro del sufrimiento, notas el alivio, notas el consuelo. Y tú sabes que hay algo más. Alabado sea tu santo nombre, Señor. A José le pasó así, se tuvo que, como dicen por ahí, chupar por lo menos 10 años de cárcel. Pero ¿sabes qué? Cuando salió como gobernador de todo Egipto, porque Dios estaba con él. Aleluya, santo. Y te pregunto, ¿Dios está contigo? ¿Tienes constancia de que Dios está contigo? Eso es importante. Y la integridad con que él le sirvió a Dios permitió que el pueblo de Israel, que era Jacob, viviera, que sus animales no muriesen, que la familia creciera. Porque ¿saben qué? Ahí es que comienza el nuevo capítulo de los hebreos en Egipto. Alabado el nombre de Jesús. Cuando llega un rey que no conocía a José y lo esclavizó. Santo. Ahora le tocaba a ellos demostrar la fidelidad para con Dios. Santo. Porque tú no puedes vivir con una fe prestada. Santo. Aleluya. Tú no puedes vivir con un sacrificio prestado. Tú tienes que vivir con la fe y el sacrificio tuyo. Gloria a Y el de Jesucristo, claro está. Hay mucha gente que dice, hermano, ore por mí. ¿Y usted por quién va a orar? Ay, hermano, es que yo no puedo orar 5 minutos. Pues yo no oro 3. Hermano, si usted tiene esa afluencia espiritual, ¿qué usted espera recibir? Santo. Estoy seguro que cuando le toca la cita de los cupones, es el primero que llega a la fila y lleva todos los papeles que tiene que llevar y 2 o 3 más por si acaso. Y empuja, tira, patalea, empuja hasta que logra llegar al sitio e insulta a la que está escribiendo para que le ponga el nombre, que le suba la cuenta y no hay quien lo aguante. Y sin embargo llega a la iglesia y dice, es que yo no puedo orar ni 3 minutos porque se me va la mente. Ah, y usted no tiene mente para orar por Dios, pero sí para pedir cupones. Bendito Dios, aleluya. O para cualquier otra cosa, eso es un ejemplo. Piense por qué cosas se ha desvivido, ha luchado, ha trabajado, y cuando se trata de su vida espiritual, no hay nada. No puede, yo no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. ¿Cuántas veces cansado ha ido a otro sitio? Piense. Amén. Piense.
Ahí viene lo peor. No puedo ir a la iglesia porque alguien me miró mal o me miró bien. Usted va a estar con eso en la iglesia de Dios, de que alguien lo miró mal o lo pisó o le llamó la atención, bien llamada posiblemente, y usted siguió: ay, estoy tan herido porque me han tratado tan mal, ay, pobrecito, qué falta de 4 latigazos. Gloria a Dios. Hermano, si usted se pone a quejarse así, Dios busca quien le dé los latigazos, ¿sabe? Porque Dios, al que ama, castiga. Aunque dicen que es sin fuete y sin vara, pero hay veces que hay fuete y vara. Porque hay veces que somos extremadamente desobedientes. Y queremos tener a Dios como si Dios fuera un muchacho demandado. Se nos olvida que Dios es el Rey Supremo y que nosotros somos sus siervos. Somos nosotros los que nos postramos delante de Él, no Él delante de nosotros. Aleluya. Tienes que ordenar tus muñequitos. Tienes que saber que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aleluya. Porque Dios es un Dios misericordioso. Aleluya. Porque Dios es un Dios que se duele de tu dolor, que se duele de tu necesidad. Y en esta noche yo te digo que si tienes alguna dificultad y algún problema, lo presentes delante de Dios. Y no lo hagas quejándote. Hazlo dándole gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya. Diciendo: gracias, Señor, porque en esta dificultad y en este problema no he sido consumido. Amén. Aleluya. Que tú me has ayudado a soportar, que me duele, que lo siento sobre de mí, que te pido auxilio y ayuda para sobrellevar esta carga. Pero sé que contigo obtendré la victoria. Y cuando usted hace esas declaraciones de fe, confesando que usted tiene la victoria si está con Jehová de los ejércitos, las cosas cambian. Aleluya. Porque ya usted no es un mendigo, ya usted es un hijo de Dios clamándole a su Padre, que es otra cosa muy distinta. Así que en esta noche, si te sientes cansado, si te sientes turbado, si te sientes triste, si te sientes menoscabado, recuerda que hubo otros que están en la palabra de Dios, que sufrieron lo mismo que tú, o quizás hasta más que tú, y obtuvieron la victoria. Aleluya, bendito. Porque reconocieron la manifestación de Dios en su vida y reconocieron el propósito de Dios en su vida. Gloria al nombre de Jesús. ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios en tu vida? Es importante. Es importante que hables con tu Señor, que abras tus ojos para que veas. Como dijo el profeta: Señor, abre los ojos para que veas que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Santo el Señor, aleluya. Y en estos tiempos, cuando se ven grandes amenazas para la iglesia, tenemos que continuar confiados porque sabemos que la victoria le pertenece a Cristo. Santo eres Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros somos de Él. Así que la victoria también es nuestra. Aleluya, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche. Amén, Gloria a Dios. aleluya, gloria al Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, aleluya.
Amén.